Yo voy a hablar desde un tema sobre el cual se habla mucho, que es el tema de Costa Rica y Nicaragua. Que me decía un funcionario de la Corte Internacional de Justicia hace unos días: Nicolás, esos dos países nos están cansando. O sea, son siempre los mismos y siempre vienen a hablarnos del río San Juan. Y algo tiene de cierto, porque nunca en la historia de la Corte Internacional de Justicia, dos países en menos de 7 años, aquí tienen ustedes el detalle, presentan ni más ni menos que 3 demandas distintas, todas relacionadas con el río San Juan. Eso es algo nunca visto. Uno diría, bueno, pero no tienen cosas más importantes o tienen tantos recursos para ir a gastarlos en La Haya. La Haya no es muy bonito, pero es muy caro. Y el Peace Palace es muy bonito, pero también el procedimiento es tal que no se resuelve nada en menos de 4 años. Entonces hay que pensar un poquito si vale realmente la pena ir y acudir de manera tan recurrente y sistemática a una entidad como la Corte Internacional de Justicia. Entonces, una demanda primero, que fue la demanda de Costa Rica contra Nicaragua por el tema de los derechos de navegación, fue en el 2005. Una segunda demanda de Costa Rica contra Nicaragua por el famoso dragado y la ocupación ilegal del territorio de Costa Rica. Y una tercera demanda, esa vez de Nicaragua contra Costa Rica, en relación a la denominada trocha fronteriza. Ahí ustedes ven un mapa. Entonces, en este mapa, aquí ustedes ven 2 países y la frontera. Hay que hacer una lupa para entender qué es lo que pasa acá y otra lupa para entender qué es esto. Eso es la famosa Isla Portillos. Aquí en azul es el famoso caño Google o caño Pastora. Depende cómo lo quieran ver, pero así se llama, el caño Google, porque Google dijo que había un caño por ahí, además dijo que la frontera pasaba por ahí, y el señor Pastora dijo, si Google lo dice, es que es cierto. Ustedes se ríen. Sí, es como risible. Es la primera vez que 2 países van a la Corte Internacional de Justicia por un error de Google Maps. Estamos llegando a esto. Bien, y aquí les hice un dibujito, porque aquí en esta frontera, bueno, hay esto que son 160 kilómetros de la denominada trocha fronteriza. Bien, el primer fallo que se dio en el 2009 a raíz de la demanda que presentó Costa Rica es un fallo que no resolvió gran cosa. Y uno diría, bueno, ustedes siguen yendo a La Haya cuando esto no resolvió mayor cosa. ¿Qué quiero decir que no resolvió mayor cosa? Que el tema de la navegación en el río San Juan sigue siendo un problema para Costa Rica. Es decir, Nicaragua logró establecer restricciones que son tales que prácticamente los ribereños del río San Juan no pueden navegar. Ese fallo además le causó un problema tremendo a Costa Rica en la medida, y ojo con eso, Costa Rica tiene derechos de guarda o de vigilancia del río San Juan en virtud del Tratado de 1858. Eso está estipulado en un tratado. Se fueron a La Haya y regresaron a La Haya con una sentencia que les dice: ustedes no pueden tener un policía ni armado ni desarmado en el río San Juan. Vean lo que significa tener un derecho consagrado en un tratado, tener a un vecino que es incómodo, pero que tolera de alguna manera que haya policías en el río San Juan. El problema fue cuando empezaron a utilizar armas de grueso calibre. Ahí a Nicaragua no le gustó y los 2 países civilizadamente se sentaron y negociaron el famoso acuerdo cuadralizano, donde se le dice: armas de reglamento no hay problema, armas de cierto calibre tienen ustedes que pasar por una autorización previa a Nicaragua. Pero el tema no era el tema de los policías, eran las armas de los policías. Bueno, fuimos a La Haya y regresamos a La Haya con una sentencia que nos dice: no puede haber un solo policía en el río San Juan, armado, desarmado, vestido, desnudo, bañándose, no puede haber un solo. Esto que yo les digo, al día de hoy no se ha querido reconocer.
Y es un error haber ido a La Haya para volver con algo menor a los derechos que había en relación a la navegación. En relación al tema comercial, bueno, ahí La Haya sí le dio razón a Costa Rica. Aquí fue celebrada esta sentencia como una gran sentencia. La doctrina es un poquito más crítica y aquí les dejé un extracto de una cosa que se llama la Centinela de la Sociedad Francesa del Derecho Internacional, que dice textualmente: nunca se vio un fallo tan mal escrito y tan mal redactado. Algo pasó para que La Haya no entendiera bien, o que los dos equipos de asesores no hicieran bien su trabajo, para que tengamos el peor fallo jamás escrito, según ese boletín de la Sociedad Francesa del Derecho Internacional, que es una sociedad relativamente seria en sus análisis. Y además, cuando uno recibe un fallo de La Haya, y ustedes saben que los fallos de La Haya vienen como salomónicos, es para crear una distensión entre los estados para que se sienten. Argentina y Uruguay, después del caso de las papeleras, se sentaron, hubo una cumbre presidencial, se estableció un mecanismo para evaluar el daño ambiental en el río Uruguay. En el caso de esa sentencia, se da el 13 de julio, en agosto el vicecanciller de Costa Rica va a explicar a los municipios fronterizos cuál es el alcance del fallo, y en septiembre Nicaragua adopta un reglamento de 25 páginas con una comisión y un montón de cosas que hacen que prácticamente, o sea, no se resolvió mayor cosa, y hay una actitud poco conciliadora de los dos estados. Repito, cuando uno va a La Haya, oye la sentencia y los dos países tienen que de alguna manera pasar un poco por encima de la guerra verbal y la guerra procesal que significó 3, 4 o 5 años de batalla procesal en La Haya. Segunda demanda, la demanda de Costa Rica contra Nicaragua. Entonces ahí hay que ser un poquito crítico. El derecho internacional no es el monopolio de la Cancillería y 2 o 3 expertos. No, el derecho internacional es una rama del derecho a la cual tienen acceso todos. Y entonces hay que valorar un poquito críticamente la manera con la cual Costa Rica fue a La Haya por el tema de Isla Portillos. Entonces, si ustedes ven el texto de la demanda, en la demanda no hay una caracterización del daño ambiental como un daño ambiental de carácter irreversible. Esa es la expresión consagrada en todos los tratados internacionales de derecho ambiental. No aparece esa expresión. Se focaliza al tema de la ocupación ilegal y accesoriamente dice que hay un tema ambiental, pero habla de daño grave, de ecosistemas frágiles, pero, o sea, si no hay inminencia del daño, no hay justificación para ir a pedir medidas provisionales, que son, como bien lo dijo el profesor Ulate, algo similar al tema cautelar a nivel de derecho interno. O sea, la urgencia es el motor de la medida provisional. Si no hay urgencia, o si no se explicita esa urgencia, la Corte no entiende bien de qué estamos hablando. La demanda viene con la firma no del ministro, no del viceministro, no del agente en La Haya, sino del coagente. Entonces, cuando una cosa es tan grave, que un Estado venga y presente una demanda que es firmada por un subalterno, uno dice, pero, o sea, ¿de qué gravedad me está hablando? Y sin ni siquiera oír los descargos de Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia tituló, de la manera como está ahí en rojo, ese caso diciendo se trata de ciertas actividades llevadas por Nicaragua en la zona fronteriza. O sea, la misma Corte no entendió o no quiso entender que había un tema de por medio que se llama ocupación ilegal, o sea, no lo puso, no lo tituló tal cual, y tampoco mencionó el tema del dragado. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, es un detalle de forma. No, o sea, es una manifestación del entendimiento que tuvo la Corte al leerse nada más la demanda presentada por Costa Rica. Entonces, claro, cuando hay extrañezas, esas extrañezas lamentablemente se mantienen, y a la hora de leer la decisión de la Corte sobre medidas provisionales, vemos también que hay cosas muy extrañas. Primero, es la urgencia más larga en la historia del derecho internacional. En el caso Lagrange fueron 24 horas. En el caso Burkina Faso-Mali fue una semana. En el caso Nicaragua contra Estados Unidos, las medidas provisionales se obtuvieron en un mes. Bueno, ahí estamos hablando de algo que va entre el 18 de noviembre y el 8 de marzo. O
O sea, es una urgencia que no es urgente. Entonces eso es muy extraño, para uno es muy extraño. Luego, la Corte Internacional de Justicia hace eco a la línea argumentativa de Nicaragua, que es considerar ese conflicto como un tema fronterizo, que todos sabemos, y en Nicaragua estoy seguro que saben también, no es un tema fronterizo, saben exactamente por dónde pasa la frontera. Pero la Corte Internacional de Justicia entiende que es un problema de fronteras y por tanto hay que presentarlo como frontera. ¿Por qué Nicaragua se pone detrás de esa línea argumentativa? Porque si es un problema fronterizo, uno, no hay urgencia, y dos, hay que aplicar todas las medidas para ese tipo de cosas, y una de esas medidas es que si hay medidas provisionales, no pueden anticipar sobre la soberanía que se ejerce sobre ese punto. Es decir, la Corte no puede adelantar criterios a la hora de dictar medidas provisionales. Esa tesis de Nicaragua no vino sola. No vino sola porque Costa Rica promovió en la OEA, y yo sé que aquí hay algunas personas de la Cancillería y a veces en la Cancillería la gente es muy susceptible, pero Costa Rica fue a la OEA y promovió una resolución solicitando una zona de repliegue. Es decir, Costa Rica solicitó formalmente retirarse de su propio territorio. ¿A usted no les parece eso no extraño, sino chistoso? O sea, desde el punto de vista jurídico es un absurdo. Y no obstante, fue la posición de Costa Rica de promover esa resolución. Uno puede recibir una regañada de la OEA que les diga, ustedes dos se retiran de esta zona, pero uno no puede estar promoviendo una zona de repliegue cuando está afirmando con mapas en mano que eso es su territorio. Sigamos. Pasamos a la otra demanda, la de Nicaragua contra Costa Rica. Aquí hay que hacer una pequeña reflexión previa, y mis estudiantes que están en esta aula van a decir, pero Nicolás, usted ya nos lo dijo en la clase de la semana pasada. La trocha se presenta como una respuesta a una supuesta invasión-agresión. Invasión-agresión en derecho internacional, en los salones del Peace Palace en Carnegie Plain, es una figura muy, muy, muy fuerte. Es el crimen más grave que hay en derecho internacional. Un Estado agrediendo, invadiendo a otro país. La urgencia se decreta mediante un decreto ejecutivo aquí que se toma en marzo y la crisis empieza en octubre. Entonces uno dice, pero la emergencia, o sea, también así como que se dilata. Para que sepan, estamos en emergencia con Nicaragua al día de hoy, porque el decreto sigue vigente. Hay una desproporción, hay una irracionalidad y además no hay ningún efecto entre la causa que origina esa emergencia y la respuesta. Y les voy a dar unos mapitas para que entendamos bien de qué estamos hablando. Esa es Isla Portillos. Aquí ustedes ven esa zona que es ahora zona en litigio. Esto es la Isla Calero. Entonces, cuando uno dice, hay una invasión en Isla Calero, uno dice, bueno, pero entonces, pues están invadiendo todo esto, porque todo esto es Isla Calero. No. Lo que hubo es un problema aquí arriba. Y entonces, ¿por qué dicen que es una invasión de Isla Calero? Es un pedacito incluso, de Isla Calero. No es Isla Calero. O sea, Nicaragua nunca pretendió ejercer soberanía en Isla Calero, si no es en ese punto donde, repito, Google Maps y Pastora de alguna manera se ingeniaron para crear un problema donde no tenía que haberlo. Y entonces esa es la respuesta. Aquí usted me va a decir, y don Nicolás, ¿dónde está Isla Portillos? Bueno, ni siquiera se ve, porque es un puntito aquí. Entonces la trocha empieza aquí, termina acá, y después hay una serie de accesos al río San Juan. Al día de hoy, cuando yo veo esos mapas, yo digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿qué tienen que ver 6 cantones fronterizos con 2.6 kilómetros cuadrados en esa remota zona fronteriza entre los dos países?
Entonces, la demanda de Nicaragua es interesante porque desde el punto de vista procesal es muy hábil, es muy astuta. Ellos dicen, nos reservamos el derecho de determinar en un estadio, en una etapa ulterior, si es necesario solicitar la unión de las dos demandas. Ahí estaba la intención clara, porque Nicaragua nunca solicitó medidas provisionales, que hubiera podido hacerlo, pero nunca lo hizo. La intención es clarísima, es obtener la unión de los dos procedimientos en La Haya. Es decir, el dragado es un caso, pero al darse cuenta Nicaragua que todos esos 160 kilómetros se hicieron sin un solo estudio de impacto ambiental, Nicaragua dice, no, pero aquí la cosa es fácil. Ahí está el punto, el ataque, digamos, pero muy, muy veladamente. ¿Y por qué digo que velada? Porque prácticamente todos los argumentos que Costa Rica presenta en el tema ambiental se caen. ¿Por qué se caen? Porque las reglas son las mismas. Si aplica Ramsar, si aplica el convenio regional de ambiental y otros más en 2 o en el canal Pastora, por supuesto que aplican también para 160 kilómetros de trocha. O sea, no hay como decir que no o sí, o sea, aplican las mismas reglas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la minimización del daño ya no la hace Nicaragua, le toca a Costa Rica, solo que Costa Rica tiene que defender eso para 160 kilómetros. El caño Pastora son creo que 800 o 900 metros. Entonces vean la desproporción, pero que evidentemente le acarrea a Costa Rica un tremendo problema para los asesores allá en La Haya. Y ahora en lo que viene, en lo que está de este año 2013, los dos países están llevando al juez internacional al límite humano. Esta mañana nos hablaban del tema Argentina-Uruguay, que duró del 2006 al 2010. Bueno, en ese lapso de tiempo la Corte tomó exactamente 2 ordenanzas. En lo que va del 2013, el tema de Costa Rica-Nicaragua ha ocupado la Corte de tal manera que ya lleva 3 ordenanzas. Una, en abril, del 17 de abril, donde se une los 2 procedimientos, otra del 18 de abril, donde se rechaza las medidas, demandas reconvencionales que presentó Nicaragua, y una reciente que no ha sido muy analizada en doctrina, y es el rechazo, que es también algo inédito. Nunca en la historia de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional rechaza una solicitud que le hacen los 2 estados, pero por razones diferentes, para modificar una ordenanza previa. Vean cómo están los 2 países llevando el juez a su última retaguardia, pero el juez no es cualquiera. Y cuando el juez se enoja, manda ese tipo de decisión como esta que les dice, señores, claro, no lo va a decir como yo lo estoy diciendo, entonces se usa un lenguaje diplomático, pero le está diciendo a los 2 países, señores, por favor, pónganse de acuerdo en lo mínimo y no vengan a intentar restarle autoridad a lo que nosotros hemos diagnosticado en una ordenanza previa que es la del 2011. Y entonces ahí hay un tema que es que cuando Costa Rica se siente desbordada, entonces de pronto la prensa aparece siendo como una caja de resonancia. Fíjense que ese artículo de La Nación del 4 de febrero del 2013 retoma el tema de la medida reconvencional presentada por Nicaragua tendiente a obtener derechos de navegación provisional en el río Colorado, que es un río costarricense. Yo les digo de una vez, es muy mal visto en La Haya que un Estado filtre información para azuzar a la opinión pública, sobre todo cuando se trata de una pretensión abusiva que la misma Nicaragua sabía muy bien que no iba a funcionarle. Pero es muy mal visto estar, de alguna manera, publicitando lo que se da en una sala de audiencias como la sala en La Haya. Eso es una foto, digamos, de lo que se hace en La Haya. Aquí en el medio, en rojo, tienen a Alain Pelé, que es el asesor de Nicaragua. En el medio tienen a James Crawford, que es el asesor de Costa Rica. Al fondo, detrás de Alain Pelé, está también con su toga el argentino Marcelo Cohen, y los 2 gastando broma con el señor en el primer plano, que es el embajador alterno de Costa Rica en La Haya, que es el señor Jorge Urbina, muerto de risa.
bueno, claro, muerto de risa en ese momento, pero si ustedes ven esa foto, lo que intento transmitirles es que, o sea, La Haya tiene su código, tiene su universo, tiene su tradición, tiene su majestuosidad. O sea, no es un tribunal cualquiera. Entonces hay un código de conducta que hay que respetar. Los jueces se van a formar una opinión a partir de lo que oigan en la sala de audiencias, pero esa opinión viene también complementada con la percepción que ellos tienen del problema. Los que hemos estado cerca de La Haya sabemos muy bien que hay un monitoreo todos los días de lo que se dice en la prensa de los dos países contendores. Ellos monitorean exactamente cada declaración de Laura Chinchilla, cada declaración del presidente Ortega o de sus asesores o ministros. Es parte, digamos, de la información a la cual recurren los jueces. Entonces vean esa declaración de la señora presidenta diciendo: si no obtenemos en La Haya una solución satisfactoria, acudiremos ante el Consejo de Seguridad. Y eso lo dijo en plenas audiencias orales del mes de enero del 2011. Repito, esas cosas no son bien vistas en el código de conducta que se estila en una capital como la holandesa, en un salón de audiencias como el de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, para ya ir cerrando, ¿qué está pasando? Los dos países se están enfrascando, pero enfrascando de verdad, en complejos procedimientos en La Haya. Un colega mío aquí que es politólogo dijo: pero Nicolás, es que es vergonzoso. O sea, es vergonzoso que dos países estén litigando de esa manera, gastando lo que hay que gastar en La Haya. Algunos de ustedes vieron en la prensa una reunión que hubo en Peñas Blancas en el 2011. Hay una malla en la frontera, botaron la malla, pusieron la mesa como esta mesa, para que cada una de las dos delegaciones no tuviese que cruzar la línea divisoria. O sea, son cosas que uno dice, pero, ¿verdad? Pero esa es la percepción que están llevando los dos países, o sea, una confrontación absoluta que no permite ni siquiera que altos funcionarios puedan sentarse, dialogar, tomarse algo, sin importar por dónde pasa la línea fronteriza. Una incapacidad de diálogo y de negociación sobre otros temas de la agenda bilateral, que es un efecto directo de lo que denominamos la sanjuanización. Es algo total y absolutamente irracional. Es decir, mientras La Haya no decida si Costa Rica tiene derechos de navegación para turistas y los costarricenses tienen derecho a que sus policías naveguen por el río San Juan, suspendemos, congelamos la agenda bilateral. Cuando es una agenda que sabemos que es muy compleja, es muy rica, pero o sea, nada tiene que ver, por ejemplo, el tema de la delimitación marítima en los dos mares, nada tiene que ver el tema de los acuíferos compartidos entre Costa Rica y Nicaragua, que es un tema que se las trae desde el punto de vista ambiental, nada tiene que ver el tema de la agenda migratoria, la agenda laboral, la agenda que tiene que ver con la vigilancia de la frontera, con esas cosas. Y sin embargo, se pone todo al congelador, como ahorita se está poniendo todo absolutamente al congelador, mientras La Haya se decide a dictaminar si Isla de Portillos es o no de Costa Rica, y si Nicaragua puede o no seguir con su dragado o no. Es irracional, porque son cosas que no tienen nada que ver, pero es un efecto de la dinámica que se crea con ese tipo de demandas. Para los especialistas, el costo de ir a La Haya asciende a entre 5 y 8 millones de dólares. Eso es lo que cuesta para cada estado ir a La Haya. Aquí nos dicen que estamos en vacas flacas y que, ¿verdad? Bueno, uno dice, bueno, entonces... El mismo René Castro en la prensa dice, bueno, nosotros presupuestamos 2 millones de dólares anuales para un caso, que es el tema del dragado. Bueno, ahora hay otro caso. Posiblemente los asesores van a hacerle un paquete, pero aún así es muchísimo dinero para cosas que se resuelven de otra manera en muchos otros países. Es decir, no es la primera vez que funcionarios públicos, sean militares,
sean agentes judiciales, sean policiales, se equivocan del lado de la frontera. No es la primera vez. Pero en otros países esas cosas, que son situaciones muy engorrosas y muy incómodas, se logran solventar a través de 2 o 3 llamadas discretas, un posicionamiento satelital discreto y una retirada inmediata de quien está equivocado. Pero en la mayor discreción, la discreción es la garantía de salir de esa situación. En el momento en que un país exhibe el error del otro país, cambia radicalmente la dinámica, y es entendible. Los estados son entidades muy susceptibles y el tener que públicamente reconocer un error no es algo que nosotros como seres humanos sí podemos hacer con gran facilidad. Incluso la Google Map, cuando le dijeron hubo un error, Google Map dijo, sí, es cierto, hay un error, vamos a rectificarlo. Lo que dijo Google Map es que en todos estos años nunca había recibido ninguna notificación formal de Costa Rica de que ese sector estaba mal mapeado. Entonces, dos cosas una: o los funcionarios públicos de Costa Rica no navegan en Internet, o los funcionarios públicos de Costa Rica navegan en Internet y no saben cuál es el trazado real de la frontera según los mapas. Entonces, lo que denota Google Maps es una gran negligencia de Costa Rica en relación a estar monitoreando mapas que salen en Nicaragua, en Colombia, en Panamá y también en una entidad como Google Maps. Eso es lo que denota. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los juristas creemos que el derecho lo resuelve todo, absolutamente todo. Y lamentablemente hacemos creer eso a nuestros estudiantes. Es posiblemente cierto, aunque no tan cierto, en derecho nacional, pero en derecho internacional todos sabemos que las controversias entre estados tienen un alto componente político y que a veces el derecho es la peor solución. Es la peor solución porque los dos estados pierden completamente la capacidad de negociar una salida diplomática y tienen que recurrir a una instancia como la Corte Internacional de Justicia que dictamina fallos según lo que ella más o menos entiende. Si no entienden ustedes la palabra más o menos entiende, pregunten a sus colegas colombianos cómo se sienten después del fallo que le ganó Nicaragua, o bueno, que presentó Nicaragua en La Haya. Colombia se está sintiendo en estos momentos humillada, tan humillada que hizo algo que no tiene precedente alguno, y es denunciar un tratado emblemático como el Pacto de Bogotá, que lleva el nombre de su capital. Eso es nunca visto. O sea, nunca se ha visto un país, y el señor Santos en sus declaraciones dijo ante la prensa colombiana, esto es para que nunca esto nos vuelva a suceder. Vean el grado de sentimiento de humillación a la cual es llevado un presidente en ejercicio para llegar a semejante acto. Entonces, pues sí, Colombia denunció hace unos años, denunció en diciembre del 2012 el Pacto de Bogotá. Todos los casos que han llegado al conocimiento de la Corte Internacional de Justicia han llegado gracias al Pacto de Bogotá. El numeral 32 y 33 permiten que los estados puedan acudir a la Corte Internacional de Justicia sin hacer ninguna declaración ni firmar ningún tratado. O sea, el Pacto de Bogotá es un pacto estabilizador en toda la región latinoamericana, y es muy mal visto que el país que auspició las negociaciones para que se firmara ahora decrete que es mejor retirarse para que no le vuelva a pasar nada con Nicaragua. Aquí les dejo un poquito de bibliografía, hay mucha más, pero esa presentación se las vamos a hacer llegar a todos ustedes. Y quisiera decir nada más para terminar que en el Peace Palace, además de la Corte Internacional de Justicia, además de la Corte Permanente de Arbitraje, hay una cosa que para nosotros es el templo, que es la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Ojalá tuviera yo dinero y los mando a todos ustedes a los cursos de verano de La Haya, porque es un semillero, es posiblemente el lugar sagrado de todos los internacionalistas, y todos hemos pasado por aquí, Joseph, Francisco Aguilar en su momento, o sea, todos hemos pasado por ahí, y realmente
creo que ese esfuerzo que está haciendo el Reino de los Países Bajos tiene también que incorporar toda la parte de lo que significa para el mundo, de lo que significa para todos los diplomáticos del mundo entero que han pasado en algún momento de su vida, posiblemente cuando eran muy jóvenes, sus 15 días en La Haya para aprender y nutrirse de una gran tradición, como es la tradición holandesa, que es la tradición de paz y de justicia. Muchas gracias. Danke wel.